El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora hoy en medio de una pandemia mundial inédita. La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus no solo derivó en una crisis económica muy fuerte que impacta, entre otras cosas, en el empleo, sino que además provocará en el futuro, cuando llegue la nueva normalidad, transformaciones importantes en el trabajo, en las relaciones laborales y en la seguridad social. Asoman, por ejemplo, la necesidad de una legislación en materia de teletrabajo, la incorporación de protocolos estrictos en cuanto a sanidad y dentro de las oficinas cambios importantes en los espacios y los tiempos. Pero además, ¿hay que ayornar la figura del seguro de paro? ¿Hace falta una renta básica universal para situaciones excepcionales como la actual? Bueno, de todo esto es que vamos a conversar a partir de este momento con dos invitados. Saludo en primer lugar al economista Juan Manuel Rodríguez, exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Juan Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Saludo también a Nelson Larrañaga Señi, abogado laboralista, consejero senior en el Estudio Ferrer. A usted también, Nelson, bienvenido. Vamos a una aclaración que capaz que se la pregunto primero al economista Rodríguez. No vamos a conversar con ustedes sobre los problemas que se están dando hoy en el mundo del trabajo, que son muchos. La idea es que examinemos los cambios que se vislumbran cuando esta pandemia haya pasado, o por lo menos cuando haya pasado la fase más peligrosa. ¿Estamos de acuerdo en que ese es el enfoque, Juan Manuel? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Nelson? Tanto tiempo como Hola, Nelson. ¿cómo estás, Juan Manuel? ¿Bien? Sí, digamos, nosotros en nuestro país estamos viendo ahora una serie de cambios que yo quiero aclarar que en el mundo ya se están viviendo hace por lo menos 10 años, porque la revolución tecnológica, que es el principal factor de cambios, está mucho más avanzada que en Uruguay. Pero yo diría que hay 4 factores. El primero es ese, el segundo, el cambio tecnológico. El segundo, yo diría que es la globalización con sus distintos impactos, la deslocalización, actualmente la ruptura de las cadenas de valor. El tercero son cambios demográficos diversos, envejecimiento de la población, integración de la mujer, es decir, cambios en los mercados de trabajo. Y el cuarto es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todos estos factores en conjunto están transformando el trabajo, varios aspectos del trabajo. Yo escuchaba recién lo que decía Gambera, uno, ante cada cambio de este tipo en la historia, siempre se dijo el trabajo va a desaparecer. Estamos hablando desde la introducción de la máquina del gas. El gas como principal combustible, ya se decía esto, no ha ocurrido. Y cuántos van a desaparecer y cuántos se van a crear y cuántos van a cambiar es un tema de gran discusión. Pero ese, si entiendo bien, es el contexto. Esos son cambios que ya de algún modo venían transcurriendo, venían dándose. Ahora se agregan otros factores, esa es mi impresión. A ver si Larrañaga Señi está de acuerdo. Primero, en la nueva normalidad el virus va a seguir allí y todavía no habrá vacuna por un tiempo y por lo tanto es necesario tomar precauciones sanitarias. Hay que pensar en la posibilidad de que después de esta pandemia lleguen otras, más vale prepararse. Y además está el hecho de que la crisis de estos meses obligó a implementar reestructuras en empresas e instituciones que se están probando, que se han demostrado valiosas por distintas razones y que van a quedar después de la emergencia. Esos son elementos nuevos, ¿no? A ver, yo creo que hay que ubicarse unos días antes del 13 de marzo. Asumió el nuevo gobierno con un plan en materia de relaciones laborales muy claro para cambiar el enfoque de las relaciones laborales que venía del anterior gobierno. Es decir, tener una posición más al centro y no tan volcada a los trabajadores. Yo creo que esa era la primera definición y creo que eso se está cumpliendo.
La segunda definición era convocar los consejos de salario, ¿verdad? A partir de julio. Bueno, ahora interrumpió, evidentemente no están dadas las condiciones para convocarlo. Esto hace que el gobierno esté estudiando fórmulas alternativas de cómo resolver el tema de la negociación colectiva. Y en tercer lugar, el otro impacto que hubo, que ya estamos hablando del día después, fue la necesidad de deslocalizar el trabajo. Es decir, desde su ámbito natural, era el domicilio de la empresa, trasladarlo al domicilio de los trabajadores. En los casos en que el trabajo presencial se podía sustituir por un trabajo en el domicilio del trabajador. Esa fue una gran transformación, porque antes de esto, si bien había trabajo a domicilio, no estaba permitido, y ahora sí. Y entonces las empresas tuvieron que diseñar su infraestructura informática para poder trabajar a distancia, con todos los riesgos que eso significa, porque evidentemente los hackers y los ciberdelincuentes están al acecho por esta situación. Y si las empresas no se fortificaban en sus sistemas informáticos, estaban sujetos a ataques, robo de datos, problemas de levantamiento de la confidencialidad. Esa transformación del teletrabajo, motivó que la senadora Carmen Sanguinetti presentara el proyecto de ley. Podemos hablar de eso. Pero ahora, vuelta otra vez a esa nueva normalidad que se menciona, está difícil en locaciones físicas que no están preparadas para guardar esa distancia física que es requerida para no evitar el contacto, más allá de las medidas sanitarias que, tapabocas, gel, alfombras sanitarias, muebles diseñados, se llaman muebles cinéticos, ¿no? Es decir, muebles que se puedan mover y guardar esa distancia. Entonces, será difícil la vuelta al trabajo, a la normalidad de trabajar todos juntos en un mismo espacio. El Día Internacional de los Trabajadores se conmemora en medio de esta pandemia mundial que ha abierto signos de interrogación sobre el futuro del empleo, sobre los cambios que podrían venir en las relaciones laborales y sobre reformas incluso en seguridad social. Esto es lo que estamos analizando esta mañana, para lo cual contamos en esta mesa virtual con la presencia de Juan Manuel Rodríguez, economista, profesor de Economía Laboral y Relaciones Laborales en la Universidad Católica, y Nelson Larrañaga Señi, abogado laboralista, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, consejero senior en el Estudio Ferrer. ¿El economista Rodríguez está en línea? Sí, sí. Sobre eso que veníamos tocando, ¿qué otros complementos? A ver. Bueno, para mí uno de los elementos claramente nuevos va a ser la capacitación. Es decir, independiente de si los trabajos se van a crear o van a desaparecer más o menos, lo que no hay nadie que dude es que van a cambiar, que se van a requerir habilidades nuevas. En muchos países europeos ya la capacitación está teniendo una relevancia porque tiene mucho que ver con la posibilidad de mantener el trabajo o de encontrar un trabajo nuevo. Y bueno, como tú decías, va a tener que discutirse todo el tiempo. Pero a ver, capacitación, ¿en qué sentido? Vamos a explicar un poco mejor eso. La sustitución posible del trabajo depende de cómo se conforme y las habilidades que tenga el trabajador. En un sentido amplio, en un trabajador tanto de que esté directamente en una máquina, en la administración, o los propios profesionales. Entonces el carácter del trabajo va a cambiar, se va a hacer mucho más en equipo, y eso requiere habilidades nuevas. ¿Pero por qué esos son cambios que vienen por la pandemia? Yo me lo refería, es que la pandemia se agrega a una transformación que está habiendo. Por eso, pero a mí me parecía interesante examinar los nuevos cambios, los que se agregan debido a todo este
factor que estamos viviendo o sufriendo, ¿no? Es que mi impresión es que lo central que agrega la pandemia es el tema de la comunicación, lo que estaba hablando Nelson, la dificultad ahora de encontrarse, de verse, de hacer reuniones. Imaginémonos, cuando el trabajo tiende a ser mucho más en equipo y no verse, es un problema. Uh-huh. Entonces, pero no va a cambiar lo que es la estructura productiva que se va conformando en el mundo. O sea, las empresas están modificándose internamente y se van a seguir modificando sobre las mismas bases. ¿Qué es lo que va a agregar la pandemia? Dificultades operativas claras para tener vínculos. Ahora, entonces, una de las tantas dudas que... Va a haber más Jitsi Meet o Zoom, pero la estructura productiva básica va a seguir por las mismas líneas que estaba viniendo, porque ese es el futuro. Sí, pero una de las tantas dudas es si las precauciones de tipo sanitario efectivamente van a quedar instaladas para siempre. Está claro que en estos días hay que tomarlas, está claro que en estos días hay que trabajar, si se trabaja, cuidando una serie de recomendaciones en materia de higiene, de distancia, etcétera. Ahora, ¿eso va a quedar de manera permanente? ¿Necesariamente va a ser así? ¿Qué dice Larrañaga sobre eso? Y bueno, todo dependerá de cómo evolucionen las medidas sanitarias, es decir, cuánta restricción vamos a seguir teniendo. Por ahora vamos a tener estas medidas y vamos a tener que convivir con estas medidas. Lo que decía Juan Manuel, el tema de la interacción de los equipos, y eso está cambiando ya hoy, ¿no? Es decir, a través de videoconferencias se está trabajando en equipo, que no es lo mismo, ¿no? Porque en general se entiende que en una comunicación, en cualquier comunicación, el 30% es lo verbal y el 70% es el lenguaje no verbal, es decir, la gestualidad. Y eso a través de una videoconferencia es difícil captarlo, ¿no? A través de una cámara rígida. Es decir, la interacción humana cara a cara es insustituible por este tema de las videoconferencias. Por eso es que creo que vamos a ir transitando en forma paulatina hacia un camino de compartimentar en los casos que se pueda, ¿no? Es decir, el teletrabajo con presencia física. Por lo que decía yo de las limitaciones de las locaciones de las oficinas de la empresa. En los trabajos industriales, estoy de acuerdo con Juan Manuel, que ahí está habiendo una transformación de sustitución de trabajo humano por tecnología. Y eso obliga a aquellos puestos de trabajo que se sustituyen a una capacitación para asumir esos nuevos puestos de trabajo que la tecnología crea. Y para eso el INEFOP va a cobrar especial importancia, ¿no? Es decir, creo que ahí es un actor clave en el futuro del trabajo, en la recapacitación. Por eso yo en alguna columna he escrito que me parecían que las medidas del anterior gobierno de quitarle recursos al INEFOP para trasladarlo hacia otras actividades que no tenían nada que ver con la capacitación profesional, incluso esta última medida, ¿no? de quitarle fondos al INEFOP para atender la situación de los monotributistas sociales MIDES, creo que ese vaciamiento que se está haciendo del INEFOP para mí es una situación que atenta contra el desarrollo de la capacitación profesional en atención al avance tecnológico. Es decir, yo creo que eso hay que repensarlo y volver fondos que se le han quitado al INEFOP. Es decir, Juan Manuel ha tenido mucha experiencia en el INEFOP y hoy el INEFOP está siendo deficitario porque le han quitado recursos y está atendiendo sus programas de capacitación con fondos de reserva. Y esa situación tiene que cambiar, tenemos que volver a un equilibrio entre los fondos del INEFOP para que cumpla ese rol clave
en atención a la transformación tecnológica, la destrucción de puestos de trabajo y la creación de nuevos mucho más sofisticados. Es decir, el trabajo rutinario está desapareciendo, ¿no? Es repetitivo por la tecnología. Y creo que las nuevas autoridades del INEPOC creo que ahí tienen una misión muy importante. ¿Qué va a pasar con los acuerdos colectivos? Van a tener que incluir ahora materias que estaban en la experiencia anterior, pero que se acentúan, ¿no? Por ejemplo, todo lo relativo a protocolos sanitarios. ¿Cómo ven ese aspecto, Juan Manuel? Sí, claro. Yo creo que estamos todos razonablemente muy influidos por la coyuntura, ¿no? Y más allá que tratamos de ver muy hacia adelante, en realidad estamos pegados por la coyuntura. Digamos, la negociación colectiva va a seguir y va a tratar los problemas como siempre lo ha hecho, que hay en cada momento. Hoy claramente los protocolos es la seguridad. ¿Y quién quiere empleo para enfermarse? Con lo cual no puede haber empleo duradero si no hay garantía de que los maestros no se van a enfermar, de que los niños, que los trabajadores de la construcción y mañana otros. Hoy es eso. Más adelante habrá que ver qué pasa con la vacuna o no. Algunos dicen, el año que viene va a haber la vacuna. Bien, quizá esto sea, el coronavirus, sería una nueva gripe, y hoy la gripe no es tema de negociación colectiva, porque uno sabe que la gripe va a venir todos los años, va a provocar ciertos problemas sanitarios, pero no va a impedir el trabajo. No sabemos si esta va a ser la situación a partir del año que viene del coronavirus. Por eso digo, todo depende un poco de cómo se resuelva el tema sanitario. Hoy, cuando digo hoy, digo este año, probablemente parte del año que viene, el tema sanitario va a estar instalado. Pero cuando el tema sanitario baje de relevancia, cuando se aparezca la vacuna, van a ver los temas, la negociación colectiva va a seguir tomando los temas estructurales, que son un poco lo que estábamos hablando con Nelson, que es cuántos empleos, con qué duración, con qué seguridad social, cómo se financian los ingresos de la sociedad, que eso es hoy. Si una parte de la población queda sin trabajo, hay que encontrarle, obviamente, porque la sociedad no puede vivir de otra manera, una forma de sobrevivencia. Esto tiene que ver con la seguridad social, es lo que trata la renta básica, más allá de que la renta básica trata muchas otras cosas según la óptica que se mire. En fin, estos son los temas estructurales que a partir del año que viene los vamos a seguir discutiendo tal como va evolucionando el mundo hoy. Pero sí, volvemos por un minuto al tema de las medidas de los protocolos sanitarios. Por ejemplo, ahí lo que aparece como claro es que en las instituciones, y por lo tanto me estoy refiriendo tanto a empresas como organismos del Estado, etcétera, van a aparecer nuevos costos, ¿no? Van a aparecer nuevos costos y van a aparecer nuevas responsabilidades del lado del empleador, responsabilidades del lado del empleado. ¿Cómo ven ese aspecto? A ver, evidentemente que la construcción fue que marcó el camino, ¿no? Con todos los protocolos, el protocolo que se acordó en forma tripartita. Y yo creo que el reinicio en todas las actividades va a tener que haber protocolos. Puede haber protocolos marco, pero tiene que haber necesariamente protocolos a medidas, y en eso la negociación colectiva va a jugar un rol clave, ¿no? Porque el empleador es el responsable de la salud de los trabajadores, lo dicen los convenios de la OIT y un decreto que reglamentó ese convenio. Entonces, los empleadores también están preocupados por este tema de garantizar la salud de los trabajadores al reintegro a la actividad, y por eso necesariamente hay que pasar por el tamiz de la negociación colectiva para acordar protocolos, ya sea para rama, pero también específicos para cada empresa, porque cada locación física tiene sus particularidades, y en algunos casos se va a tener que volver, pero en forma, como yo decía, en forma parcial. No todos van a poder ir a trabajar
piénsese en oficinas chicas, por ejemplo. No es posible que estén todos aglomerados. Y entonces, por ejemplo, ¿cuál sería la alternativa en un caso como ese? Y la alternativa es en la parte del sector de servicios y de tecnología, va a ser el teletrabajo, tal cual como está ahora. Ahora, en los sectores productivos, ahí hay que afinar un poco más la situación, porque en la construcción, bueno, básicamente es un trabajo al aire libre, pero en centros de fabriles donde los puestos de trabajo en una producción en serie están uno al lado del otro, ahí se complica, ¿no? la vuelta al trabajo. Van a tener que rediseñar el proceso productivo para que se garantice la salud de los trabajadores, no haya ese riesgo de contagio que todos tenemos, ¿no? Ese riesgo, ese telón de fondo de cuidar la salud y no contagiarse. Por eso digo que va a tener que existir protocolos a medida de cada empresa, y eso la negociación colectiva es clave. O sea que hay como el foco ahora está ahí en la negociación colectiva. El tema de los salarios y condiciones de trabajo quedó en segundo plano porque esta situación nos está copando el centro de atención. Sí, me quedé pensando, por ejemplo, en el tema de las oficinas o en algún caso de carga de personal, incluso especialmente densa, como los call centers, ¿no? No, sin duda. Ahí las estaciones de trabajo, unos al lado de otro, eso va a tener que cambiar. ¿Qué van a ser? ¿Prácticamente cabinas? ¿Algo parecido así? Y creo que lo que se está pensando, los otros días en El Salvador había un ejemplo de una compañía de seguros que había puesto mamparas transparentes en 3 estaciones de trabajo, ¿no? Pero eso significa reducción de espacio, de puestos de trabajo presenciales. Entonces, ahí se va a tener que diseñar tecnología, desarrollar tecnología para que algunos trabajadores estén en un call center, pero no estén allí físicamente, o alquilar unos locales, y ahí se plantea lo que tú decías, de los sobrecostos que va a tener que tener los empleadores, pero bueno, es un buen propósito asumir esos sobrecostos porque la salud es lo primero, ¿verdad? Sí, y también está esa otra idea de la rotación en la presencia física de cada empresa o de algunas empresas. Sí, la mixtura de trabajo presencial y trabajo a distancia, mientras se mantenga esta situación, creo que eso va a persistir bastante tiempo. Enseguida vamos a avanzar un poco más a propósito de estos cambios. Quedó dicho al pasar, el teletrabajo, que ya por supuesto existía, ahora pasa al frente, ahora pasa a asumir un lugar más destacado. En la mezcla de opciones aparece con más fuerza y es necesario regularlo. Hay un proyecto de ley, vamos a ocuparnos de él un poco más tarde hoy, el que presentó la senadora Carmen Sanguinetti. Pero, a ver, no sé quién de los dos, si Juan Manuel, si Nelson, ¿qué aspectos es necesario tener en cuenta? ¿Por qué es necesario legislar el teletrabajo? ¿Quién va primero? Si quieren, ¿Sí? Nelson, a ver. O Juan Manuel, no sé. Nelson, sí. Dale, Nelson. Estudiando el mapa de lo que es la regulación laboral, evidentemente en el tema de jornada de trabajo, lugar de trabajo, están pensadas para trabajo presencial, sin duda. Esta nueva modalidad de que el trabajo se deslocaliza y pasa al domicilio del trabajador, ahí hay un cierto quiebre de las normas, es decir, cómo aplicamos normas para trabajos pensadas en un centro de trabajo a normas que se tienen que aplicar en un trabajo a domicilio. En Uruguay hubo regulaciones de trabajo a domicilio muy antiguas, después fue un poco actualizada, pero están pensadas para trabajo a domicilio manufacturero de indumentaria. Es decir, que esta nueva modalidad de teletrabajo,
que significa el empleo de tecnologías de información y comunicación es absolutamente nuevo. Y entonces ahí entran distintas problemáticas. Primero, bueno, ¿quién proporciona las herramientas de trabajo? Probablemente sea el empleador, o el trabajador puede usar sus propias herramientas de trabajo. Luego, la incorporación del software a esa computadora para que la persona pueda desde su domicilio acceder al servidor de la compañía, y ahí poder trabajar como si estuviera trabajando en su oficina, vamos a decir. Esa es la gran innovación, ¿no? De que uno puede trabajar desde su casa como si estuviera en la oficina. Y ahí hay que acordar ciertas condiciones de trabajo, bueno, el lugar de trabajo, los costos que significan para el empleado el trabajar en su domicilio, es decir, costos de internet, ¿no? Bueno, fibra óptica, el tema, bueno, luz, ahora que viene el invierno, calefacción. Y después está la contracara también, puede decir el empresario. El trabajador ahorra en transporte y ahorra en tiempo de transporte, quizás también, bueno, en ropa, etcétera, ¿no? Hay una cuenta ahí para hacer. Por supuesto, sí. Pero bueno, ahí hay también una situación de que el lugar físico del empleador tampoco genera costos, en la medida en que no están trabajando los empleados en el edificio, y eso es un ahorro también. Que esa es una de las cosas que aborda el proyecto. Y después el tema de cómo administramos el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Las 8 horas. ¿Qué pasa con ese concepto, no? Claro, en el proyecto se va por el lado de excluir al teletrabajador de la jornada de trabajo, pero para no generar el riesgo de reclamos de horas extras, es decir, de que, bueno, excedidos las 8 horas, pueda reclamar horas extras. Entonces el proyecto va más bien por decir, bueno, no hay riesgo de reclamar horas extras, pero el límite de 8 horas y 44 horas semanales, o 48, según sea comercio, servicios de industria, en realidad se puede manejar en forma flexible. Es decir, porque como el empleado está inserto en un ámbito de familia, y la familia también puede estar confinada, ese es un aspecto bastante complejo de administrar por parte del empleado para conectar con el trabajo, concentrarse con el trabajo. Claro. Entonces, necesariamente hay espacios de tiempo que sí puede conectar con el trabajo y otros espacios que no. Por eso es relevante establecer un protocolo de teletrabajo para justamente establecer cuáles serían, a medida, los horarios de conexión del empleado con el software y con el sistema de la empresa, y cuáles serían los horarios de conexión, porque para guardar ese límite necesario. Juan Manuel, sobre este mismo tema, ¿algo para agregar? Sí, aparte de los aspectos estos que estaba planteando Nelson, que son los que... aclaro que en Europa esto ya se está discutiendo hace tiempo, ¿no? Por eso tenemos también antecedentes. Yo lo que veo que desde la óptica de la empresa lo que hay es como un temor de decir, bueno, ¿y qué garantía tengo yo de que el trabajador que está en su casa efectivamente está trabajando o no? En algunos casos esto es posible. Por ejemplo, si se hace un service, por ejemplo, muchos encargados de informática hoy tienen que atender los problemas que ocurren durante el día, con lo cual es muy fácil para la empresa saber si hacer una consulta y responde o no responde rápidamente. Pero hay otros trabajos que son menos permanentes, que son más duraderos. Entonces ahí yo creo que el cambio desde la óptica de la organización del trabajo es organizar, porque en el trabajo presencial uno ve la hora, pongámosle el viejo reloj que entra, marca y marca cuando se va, con lo cual está ahí el tiempo que dice la tarjeta. Ahora, si no hay un trabajo permanente, quizá la empresa lo que tenga que organizar es cuáles son los productos para evaluar el resultado de efectivamente se trabajó o no se trabajó.
es un poco pasar de, en vez de cantidad de horas de trabajo, a qué productos de trabajo son esperables o no. Y esto es un cambio muy importante. Es mucho más complicado llevarlo a la práctica que decirlo, ¿no? Pero hay un segundo aspecto que es desde la óptica del trabajador, porque ya actualmente, cuando la gente trabaja y tiene vínculos por Internet, o por más que Internet, el celular, puede ocurrir de que el tiempo y el día pasa a ser un trabajo permanente. Entonces se puede trabajar a las 12 de la noche o no. Es decir, la jornada de trabajo pierde sentido horario. Uh-huh. Con lo cual, ya se está negociando en Europa, y creo que en cierta medida la OIT lo ampara, que es el derecho a apagar el celular. El derecho a la desconexión. Exactamente. ¿Para qué? Para un poco preservar una parte del día en donde el trabajador pueda disponer de su tiempo libremente para estar con sus hijos, su familia o hacer lo que defina. Es decir, las dos partes tienen que llegarse a un acuerdo donde se den garantías mutuamente de que están cumpliendo la función que arreglaron por vía de contrato, más que ahora no es presencial, sino que es a distancia. Para terminar, porque el tiempo ya se nos va agotando, me gustaría volver brevemente a algo que ya quedó dicho. Este escenario nuevo implica también requerimientos distintos en materia de seguridad social. Por ejemplo, el concepto de alguna forma de renta básica universal, alguna forma de ingreso mínimo asegurado para cuando se plantean crisis como estas, o para cuando tenemos gente que directamente pierde su trabajo en función de todas estas novedades. Segundo, la protección social que deben tener y hoy no tienen los trabajadores irregulares. Tercero, el seguro de paro, una reformulación del seguro de paro en cuanto a modalidades, derechos en función de qué obligaciones, qué requisitos. Mi pregunta es, porque el espectro es variado, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se financian estas nuevas exigencias? Porque va a ser más cara la seguridad social en ese sentido. ¿Qué dice Nelson? Sí, esta situación de pandemia puso al descubierto algo que se sabía, pero que no se visualizaba porque había un sector de trabajadores informales que sí estaban en la estadística del INE, pero como tenían trabajo informal, no aparecían como reclamando porque tenían su ingreso. Esta pandemia afloró el tema de los trabajadores informales porque se quedaron sin ingresos. Y ahí el Estado tuvo que activar medidas de ayuda social a través de esta creación del Fondo Coronavirus para de una función de asistencia social, más que de seguridad social, de asistencia social. Porque todos hablamos que la seguridad social tiene una vocación de protección universal, ¿tá? Pero a su vez nuestro régimen jurídico establece que cualquiera que desarrolle una actividad lícita, ya sea como dependiente o independiente, debe estar inscripto en la seguridad social. El tema es que había 400.000 personas que no estaban inscritas en la seguridad social, entonces no tenían esa protección social, y ahí el Estado tuvo que hacer las veces de asistencia social. Entonces, la enseñanza que deja para este sector informal es, creo que es atinado darle asistencia social, pero creo que para el futuro, cuando se vuelva a la situación más o menos normal, que estas personas se reinserten en su actividad habitual, habría que pensar en una solución a medida para incorporarlos a la seguridad social, a un muy bajo costo, pero que
signifique esa necesaria incorporación a la seguridad social. O sea, Uruguay no puede estar en una situación de que transparentemente haya 400.000 personas fuera del sistema de seguridad social. Yo creo que hay que diseñar un proyecto de ley a medida para atender esa situación, para que cuando se dé esa situación de desprotección social o de falta de ingresos, ahí la seguridad social cubra esa necesidad que hoy no la pudo cubrir porque no estaban en el sistema. Y después está el tema de la situación de los trabajadores dependientes, que ahí se tuvo que articular, para situaciones de personas que estaban infectadas o contacto con infectados o eran de población de riesgo, se tuvo que articular o rediseñar el seguro para enfermedad. Y después, para atender la situación de desempleo, se establecieron normas especiales de seguro de desempleo especial, flexible, para atender aquellas situaciones de los trabajadores remunerados en forma mensual que bajo el sistema vigente de seguro de desempleo no tenían derecho al seguro por desempleo en los casos en que ya hubieran trabajado en el curso del mes en la empresa. Entonces se atendió, en base a resoluciones del Ministerio de Trabajo, de cubrir esa pérdida de ingreso parcial, ¿no? A través de un subsidio a la seguridad social. O sea, la conclusión es que para los trabajadores dependientes la seguridad social se activó y se tuvo que adaptar a esta nueva situación de pérdida de ingresos, ya sea total o parcial, y del lado de los trabajadores informales, el Estado tuvo que activar mecanismos de protección social a través de una asistencia alimentaria. ¿Qué puede pasar en el futuro? Y si esto no vamos a decir, permanece en el tiempo, evidentemente que ahí el Estado, vía asistencia social, va a tener que repensar la estrategia si hace una nueva fase de asistencia social a los trabajadores informales, y respecto de los trabajadores que están dentro de la seguridad social como dependientes o como independientes, va a tener que seguir prorrogando las prestaciones una vez que se agote el término máximo, por ejemplo, de los dependientes que tienen 4 meses de subsidio por desempleo, pensar en seguir la prórroga si esto no se reactiva. Esperemos que se reactive antes de que transcurran 4 meses, ¿no? Todos esperamos que en agosto, septiembre, con todas estas precauciones sanitarias, se vuelva al trabajo, ¿no? Y a que se mueva la economía integralmente y a generar ingresos a los trabajadores, y ahí aliviar el peso sobre la seguridad social, ¿no? Porque en definitiva la seguridad social la financia toda la sociedad. Economista Juan Manuel Rodríguez, doctor Nelson Larrañaga Señi, les agradecemos a ambos la participación en esta mesa de conversación, tratando de ver por dónde vienen estas transformaciones en el mundo del trabajo que se han acelerado ahora con esta pandemia. Quedan los puntos anotados, los retomamos, volvemos a conversar en cualquier momento si les parece bien. Sí, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Encantado. Gracias, Cotelo. Hasta pronto. Hasta pronto.